Yo soy fan de Superman, desde incluso antes de que tuviera memoria. Una de mis actividades favoritas era hacer que mi padre me cargara y me llevara volando por todo el departamento, mientras sonaba el tema clásico de John Williams de fondo. Y recientemente salió la película dirigida por James Gunn, así que quería hablar un poco respecto a toda la situación que se ha generado del tema, porque a pesar de que la nueva cinta es muy dulce e inspiradora, cierto sector del público parece que se estancó en el pasado. Así que creo que sobra decir que Superman tuvo sus problemas para adaptarse al comienzo de los 2000. Y luego de la desastrosa película de 1987 que hizo que DC Comics recuperara los derechos del personaje, parecía que había algo de miedo por parte de la compañía para volver a presentar al Hombre de Acero a la pantalla grande. Aún así, yo creo que los 90s fueron una época genial para él, y de hecho yo la considero un resurgimiento. Se tuvo en 1993 la serie de Lois y Clark, muy bien recibida de hecho por parte del público femenino. Mi mamá es fan de esa serie, las tiene en DVD. Además, la industria del cómic tuvo un pico importante en ventas e impacto cultural gracias a la muerte de Superman de 1992. Y en 1996 tendríamos la legendaria serie animada, producida por Bruce Timm. Grandes proyectos estaban saliendo, pero ninguno a la pantalla grande. Fue hasta el 2006 que Bryan Singer traería de nuevo a Superman al cine, con una cinta llamada Superman Regresa. Y a pesar de que tiene sus momentos, no es recordada precisamente con mucho cariño por parte del público. Además de que le ha pasado factura el hecho de que su actor antagonista y su director se convirtieron en personas muy odiadas luego de que saliera a la luz sus crímenes. Sí, a inicios de los 2000 tuvimos productos como Smallville, que si les soy honesto desconozco el impacto que tuvo, pues nunca me aventé a verla. Pero algo es cierto, y es que Superman era un personaje muy desperdiciado en el cine, y sus historietas ya no eran tan impactantes como antes, con unas contadas excepciones. Es prudente entonces decir que, al menos en la primera década de los 2000, a Superman le estaba costando adaptarse a las exigencias del público postmoderno. Entonces, repentinamente, entre 2011 y 2012, un proyecto nuevo sería anunciado. Zack Snyder era un hombre con un buen historial en su filmografía, y fue a quien DC Comics le encargó la misión titánica de hacer la película que abriría todo su universo cinematográfico. Fue entonces cuando salió el primer tráiler de Man of Steel. Man of Steel fue en su momento una de las películas más esperadas por los fans de cómics, pero de forma controversial. A pesar de que honestamente el tráiler era muy bueno, ya denotaba un poco de la atmósfera que tendría esta nueva versión del personaje, viéndose fuertemente influenciada por las cintas anteriores de DC, que ya estaban manejando algo como más oscuro, como la trilogía del Caballero de la Noche. No es de hecho sorpresa que en Man of Steel tuviera también ese airecillo, pues el guion estuvo a cargo de David A.C. Goyer, pero también por parte de Christopher Nolan. Snyder comenta que, cuando el cast fue llevado a cabo, diversos actores se probaron el traje, y las reacciones eran de risa sin más, pero cuando el desconocido actor Henry Cavill salió disfrazado, hubo silencio, tenía presencia, y fue ahí cuando Snyder sintió que era el adecuado para el papel. Y cuando llegó el 2013, Man of Steel llegaría a los cines de todo el mundo. Y sería... Hay algo que recuerdo muchísimo de esa época, y era ver cómo la gente se encontraba muy dividida respecto a qué pensar de la cinta. Y a mí, en su momento, no me gustó. A mis 9 años yo esperaba ver un Superman que fuera como el ícono con el que crecí. Un héroe carismático, bondadoso, que emanaba grandeza, que aún creía en Santa Claus y que tenía una gentileza y cariño tierno, tan clásico del personaje. O citándolo cuando era niño, ¿por qué Superman se ve tan enojón y serio? Hoy en día, por mi parte, puedo decir que se volvió una película que yo aprecio y disfruto mucho, a pesar de sus carencias y de sus ciertas escenas. Tiene un excelente soundtrack que me encantaría que rescataran, tomas y secuencias muy buenas y momentos que, quizás si la película hubiera estado mejor escrita, hubieran pasado a la historia, como algunos de los momentos más icónicos en películas del género. A la película no le fue precisamente mal en taquilla, aunque sí le fue algo peor de lo que Warner creía, logrando apenas triplicar el presupuesto cuando se esperaba que fuera un éxito de leyenda. Pero lo que sí hizo fue generar conversación. Ya sea para bien o para mal, pues el público se dio un encontronazo. Algunos odiaron esta versión y la consideraron muy oscura, pretenciosa o incluso aburrida.
bando en el que me encontraba al principio, y no los culpo porque veo los elementos que a un espectador del público general le podrían abrumar. Pero por otro lado, surgió un bando que de hecho disfrutó del filme. Algunos solo diciendo que era disfrutable y un cambio interesante, y otros moviéndose a una postura un poquito más radical y afirmando que Zack Snyder había revolucionado el género de superhéroes para siempre. Para bien o para mal, la película estaba generando ruido, y yo creo, personalmente, que fue la segunda película de superhéroes más polarizante y divisoria de la década de los 2010. Warner Bros. No dejaría pasar desapercibido este hecho, y fue así como se puso en marcha un nuevo proyecto, que sería, ahora sí, la película más divisoria de la década. Batman v Superman es una mierda. Tiene un argumento tan increíblemente insostenible que todo el tiempo la película peca de pisarse a sí misma la capa, alargando de más algunos aspectos de la trama y desaprovechando otros de maneras estratosféricas. Además de que hay dos cosas que no agradan mucho a los fans. Primero, el pésimo manejo del propio Superman y cómo le hacen tener escenas o momentos tan fuera de personaje, y ni siquiera hablo de adaptar mal los cómics, sino que rompen las reglas que en la misma película y en Man of Steel se habían establecido. Y segundo, lo más obvio, que mataran a Superman. Lo peor del caso es que para los ajenos esto se siente tan apresurado y metido a la fuerza, y para los geeks se siente un tanto falto de impacto, porque sabes que es el personaje más importante de la marca y sería estúpido que no le revivieran en películas posteriores. Y a pesar de todos los puntos negativos que pueda tener la película, debo confesarles que al menos una vez al año veo de nuevo la película, porque a mí sí me gustó. Eso no me hace ser menos objetivo al respecto. Batman v Superman es un desastre, y es sin dudas el primer clavo que llevaría al ataúd del universo cinematográfico de DC Comics. Pasaron y pasaron los años, y Warner no supo cómo volver a tener el cariño del público, con una que otra cinta pasable y dos o tres que eran pésimas. Y creo que lo que más perjudicó a DC es que el personaje de Superman estaba siendo olvidado. Si bien puede que Henry Cavill como Superman no tuvo la mejor recepción por parte de la gente en general, era innegable el hecho de que era el pilar importante y el personaje al que le tenían que prestar atención, dar prioridad, pero lo estaban descuidando tanto que DC Comics sacó primero 2 películas de Harley Quinn, 2, antes que una secuela de Man of Steel. Así que de nuevo, volvemos a la misma premisa del comienzo del video. El siglo XXI estaba siendo muy tortuoso para el Hombre de Acero en su camino por conquistar los corazones de las nuevas generaciones. Ay, a pesar de todo ello, un grupo muy raro de gente fue surgiendo. Algunos de ellos eran fans de cómics, otros solo de las versiones oscuras de Superman, por ejemplo de Injustice, que se volvió muy popular por esa época, y otros más nunca habían visto algún otro producto de Superman en su vida. Pero todos tenían una cosa en común. Sí habían visto las películas de Snyder, o al menos tenían una idea de ellas, y estaban fascinados con lo que ellos creían que era una versión más realista y cruda y adecuada para el personaje. Así surgirían, lento pero seguro, los Snyderdals. Estos individuos serían los responsables de dos cosas. Primero, de crear una de las comunidades más controversiales de todos los tiempos respecto a fandoms de superhéroes, pero también a ayudar a que alguien tuviera una segunda oportunidad. En 2017 se planeaba sacar la película de la Liga de la Justicia, pero esta salió sin Zack Snyder, quien era el encargado original de dicha. Los fans de Snyder en su momento hicieron una campaña llamada Release the Snyder Cut, y fue un movimiento bastante ruidoso en los medios para incentivar a que se terminara la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Una película que, por sacarla lo antes posible, se sustituyó a dicho director, y se le hicieron cambios que la volvieron una de las peores películas de todo el catálogo de DC. Pero se sabía que Snyder tenía una visión diferente de la cinta, y era por eso que los fans deseaban ver que se cumpliera, pues una de las razones por las que abandonó el proyecto por allá de 2015-16 fue el suicidio de su amada hija, Autumn. Así, en 2021 finalmente llegaría ese tan ansiado Snyder Cut, que ahora iba dedicado en la memoria de Autumn. ¿Y qué les puedo decir? Recuerdo aún cuando hablaba con un amigo en Twitter, pues yo le tenía 0 de fe al proyecto. Y cuando la vi, de inmediato fui a mis DMs y le dije: wow, me cerró la boca y estoy feliz de que lo hiciera. Y él me respondió. Nos la cerró incluso a los que la esperábamos ansiosos.
A pesar de sus fallos, yo adoré la cinta y la considero la película más sólida de toda la trilogía que hizo Zack Snyder para DC Comics. Me pareció una película con un mensaje esperanzador auténtico y con momentos memorables y hermosos. Una cinta que, sobre todo por su duración de 4 horas, aleja a parte del público general. Pero es innegable el que esta es una película que fue hecha con genuino cariño por los personajes que representa. Y por eso y muchas otras razones me impresiona tanto de manera negativa el que de un tiempo para acá los fans de Snyder se volvieran súper sectarios. En un mundo ideal se respetaba la calidad de los productos que obtuvimos, se considera Justice League como una noble despedida de Snyder y se le da la bienvenida a James Gunn, quien también en 2023 ya contaba con una muy buena filmografía en el cine de superhéroes, incluyendo DC Comics. En cambio, la respuesta por parte de este séquito fue odiar sin motivo, y de una forma tan apasionada que hasta da miedo pensar en la acidez estomacal que tendrán de tanto coraje. Ya no es un secreto para nadie que el Ragebait reina en las redes sociales desde hace ya años. Y la comunidad de Snyder Tards se nutre muchísimo de este Ragebait. Se alían con otros movimientos, algunos muy conservadores de hecho, intentando boicotear todo producto que no les guste y generando contenido reaccionario para que no sean ignorados por el mundo entero como debería de ser. En su momento le tiraron mierda al Superman de Brandon Routh, al de la serie de My Adventures with Superman, al de Tyler Hoechlin, a quien de hecho le llamaban el turco, a pesar de ser nativo de los Estados Unidos, y obviamente que se lanzarían contra el Superman de David Corenswet, sin siquiera esperar a que la película llegara a los cines. Por todo este tiempo han estado tirando cantidades de odio increíbles a la nueva versión de Superman, solo respaldados con la idea nostálgica de que la versión de Zack Snyder ya era la definitiva, sin tomar en cuenta que fueron historias que no pegaron para el público general y que era un universo que necesitaba ya un cambio. Tenemos además a gente como Punisher Panther, ahora usando más su nombre Punisher Rorschach, empujando a esta ola de odio para intentar boicotear las nuevas películas. Irónico porque se les ha visto defendiendo a versiones de Superman que antes criticaban. Y la verdad, pondría más capturas para respaldar lo que digo, pero me da flojera. Este video lo estoy haciendo porque me quería unir a la conversación de forma así. El punto es que esta gente de un tiempo para acá se ha radicalizado tanto que ahora que la película salió y está siendo bien recibida, los Snyder Tards están enloqueciendo. Para muestra un botón, vean a este sujeto que en el pasado dijo esto. Tenemos buenas escenas de acción que hacen, que muestran muy bien lo que es el personaje de Superman. Algo que no ocurre, por ejemplo, en El Hombre de Acero, la última película de Zack Snyder, donde apenas tenemos escenas donde se nos muestre cómo es Superman, cómo ayuda a la gente, cómo rescata a un niño o un gato y tal. Y aquí sí, a un público más infantil, pues le da una imagen icónica de lo que era el personaje de Superman. No como ocurre en la película de Zack Snyder, que incluso a veces, pues como ocurre al final, pues llega a matar a alguno de sus enemigos, ¿no? Que cosa que yo no creo que debiera hacer nunca Superman. Yo creo que Superman siempre... Y ahora, con esta radicalización, se movió a esto. Una cosa, señores, es que, sinceramente... Esto es lo que hay que hacer con la crítica especializada. ¡Qué atajo de vendidos, señores! ¡Qué atajo de vendidos! Que aquí lo que demuestra James Gunn es que no le gusta Superman, que a él le gusta la Justice League, que a él le gusta Lois, que a él le gusta Mr. Terrific, que a él le gusta Crypto, tanto Crypto, y no pinta nada Crypto. Y no es el único que se ha movido a este tipo de posturas. Me parece incluso un comportamiento sectario, pues esta comunidad se beneficia de que se les una gente creyendo lo mismo que ellos, y tildando de lo peor a todo aquel que tenga la más mínima opinión positiva sobre este nuevo Superman o negativa sobre el Superman de Henry Cavill. Y todo esto me duele, porque en todo este proceso caótico, tanto los Snyder Tards como de hecho algunos fans de Gunn ahora olvidaron algo muy importante: el significado de la S. On my world, it means hope. Miren, yo adoro a Superman. Admito que entre mis 12 y 14 años pequé de pensar que el personaje ya era muy cursi e incompatible con nuestra actualidad, y el de Snyder también muy ridículo, y me alejé de él por un largo tiempo. Pero cuando volví a ver Man of Steel hace un par de años, la disfruté muchísimo y decidí volver a indagar sobre este personaje. Y hoy tengo la dicha de decir que Superman es un símbolo no solo muy bello, sino necesario para nosotros. Recién hace unos días tuve la oportunidad de ver la nueva película de Superman,
Y puedo decir que aunque tenga mis anotaciones sobre qué cosas pudieron ser mejores, he de decir que creo que el universo DC está en buenas manos. Creo que hace mucho tiempo que Superman no despertaba tanta alegría en la gente, al punto de que muchos han podido reconectar con su historia, y hasta despertando simpatía por parte de unos pocos que años antes ni se tragaban al personaje. Valoro al nuevo Superman, así como aprecio al de Henry Cavill, porque ambos rescatan una de las enseñanzas más bellas del mismísimo Christopher Reeve. El no olvidar que la mayor cualidad de Superman no es levantar toneladas o lanzar rayos o volar, sino que, a pesar de todo, sigue siendo bueno y sigue inspirando. Esta película, este personaje, es una respuesta al cinismo resignado contemporáneo. Y aunque un poco desorganizada, la nueva cinta vale mucho la pena. Y no hay necesidad de pelear por qué Superman es mejor, porque ambos tienen su valor y su cabida. Hace años que no se le tomaba a Superman como lo que es. Un personaje tan esperanzador y con un mensaje tan urgente para la sociedad de nuestros tiempos. Necesitamos más de la bondad, la empatía y el respeto a la vida, si queremos hacer la diferencia. Como les dije hace rato, quería unirme a la discusión porque me gustó muchísimo la película. Además, siendo muy honesto, necesitaba sacar un video ya pronto, por más sencillo que fuera, porque me estoy tardando demasiado con el video de Frankenstein. Entonces quería tener como algo mientras que pueda, no sé, pues dejarles algo, aunque sea lindo, porque este es otro de mis viajes nostálgicos. Han sido meses difíciles, pero creo que podemos salir adelante. Eso ha sido todo por mi parte. Que tengan una buena semana. Silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time.